Listo. Oye, pues seguimos aquí con la segunda parte de la charla. Hay unas preguntas que ya tengo aquí que me surgieron ahora con lo que comentabas. Oye, con esto que comentabas, que me parece un argumento muy válido, ¿por qué tendría que haber una distinción tan tajante entre derechos de las mujeres y derechos, ¿no? O esta cuestión de los feminicidios, etcétera. Y eso quiere decir que aún no se nos ha reconocido a las mujeres, dices, como personas. Oye, ¿cuál es tu punto de vista y además siendo tú feminista, con estas políticas de acción afirmativa, que por ejemplo pienso en una situación, digamos, que ya lleva muchos años, que es en la Ciudad de México el metro está dividido con los dos primeros vagones para mujeres y niños y el resto pues para los pasajeros mixtos, ¿no? Y de verdad, sí, a mí me pasó alguna vez, yo iba con una amiga, nos subimos me dijo, vente, no creo que te diga nada. Y nos subimos al segundo vagón y se detuvo el metro y el policía subió, digo, sí, muy amable, etcétera. Y me dijo, por favor, descienda, porque este vagón no le toca el otro. Y entonces nos tuvimos que separar, mi amiga y yo. Pero dije, wow, qué bueno. O sea, me dio gusto porque realmente están atentos a eso, ¿no? Supongo que alguien por ahí habrá dicho, oye, y ya, Ujú. se tomó acción. Pero vamos, yo pues estoy, o sea, entiendo, mira, te doy mi punto, ¿verdad? Y ya tú me comentas qué piensas, porque sí me interesa saber. Yo pienso, y eso también me lo comentaba una feminista alguna vez en la universidad, que que esta cuestión de la división en el transporte, que es en el metro, básicamente, Metrobús también, este, resuelve tal vez una cuestión que tiene que ver con la violencia física hacia la mujer, y tocamientos y otras agresiones que hay de verdad, o sea, hay agresiones en el transporte público hacia la mujer que ya pasan los tocamientos y es otra cuestión. Pero siento que, digamos, es una política de acción afirmativa, una política de Estado que resuelve ese problema, digamos, de una manera inmediata, emergente, ¿no? Es como una medida emergente a esta situación que sí sucede, que es lo que me decía la chica, me dice es que esto sí sucede, sí hay agresiones con las que no nos sentimos a gusto y entonces el que tú dividas el vagón, pues por lo menos ya te da cierta seguridad, ¿no? Pero también me decía otra chica, oye, es que yo paso al vagón que me corresponde a la división, porque cuando tú llegas al metro está dividido ahí, incluso en los andenes. Y paso hacia el andén que ya me corresponde, y los policías me miran, o sea, es como si yo les desfilara, y demás, entonces me siento agredida también, porque además hay gente que sí lo hace con toda la intención. Vamos, tú, ¿qué piensas con todas estas? Este es un ejemplo, pero hay otras políticas de acción afirmativa, como tipificar como feminicidios, cosas por el estilo. ¿Cuál es tu postura al respecto tú, Ameyali? ¿Qué piensas? Pues fíjate, creo que me haces una pregunta en la que me siento un poco limitada para contestar, pero te voy a contestar con la información que tengo, porque como dices, yo no estoy en Ciudad de México, no uso el metro, conozco el metro, alguna vez me he subido y alguna vez me he subido a los vagones para mujeres. Ya tiene algunos años que no me doy una vuelta por allá. Entonces, no podría decirte qué tanto ha aportado a las mujeres este servicio, si no, no recuerdo cuánto tiempo tenía que se había puesto, pero ya tiene algunos añitos que fui a Con Ciudad de Marcelo Ebrard, México. me parece. Ujú. Y la verdad no sabría decirte en ese sentido, pero me recordaste algo que pasa aquí en mi ciudad. Aquí en mi ciudad pusieron, aquí les llamamos microbuses, Sí, creo que ya sería algo similar a, son microbuses también. Ujú. ajá, ok. Hay Este, microbuses.
Entonces pusieron uno, morado, ¿no? Creo que la ruta morada o algo así. Tiene poquito, un par de meses que empezó ese programa aquí. Tiene una ruta en específico, es un servicio de transporte público gratuito exclusivo para mujeres. Entonces, bueno, cuando sale este recurso, empieza a cuestionarse que, pero que si un hombre, que si tiene una niña, que si se puede subir y que, bueno, toda esta cuestión. Tiene poco tiempo, creo que apenas se está dando a conocer, todavía no podemos saber qué tan funcional va a ser, pero creo, como te comentaba hace rato, que hay otros temas más relevantes y de mayor importancia en los que realmente deberían implementarse leyes que tengan una trascendencia. Entonces, qué bueno que se estén dando apoyos para las mujeres, pero como dices, siento que es como ponerle una curita a cuando tienes así como que abierto el brazo, ¿no? Así como que, Ujú, ay, estás ahí, pégale una curita para decir que se hizo algo. Este, sí. en lo particular, así percibo este tipo de leyes. Hay otras, en las que siento que, pues, de peso sí hay más beneficio, o de fondo más bien, que hay un poco de mayor beneficio, pero creo que la educación es algo muy importante que debería de estarse atendiendo porque como dices, bueno, podrás solucionar el hecho de que no te acosen en el metro, que sin decir mucho, yo he ido de vacaciones a visitar a la familia, he utilizado el metro un par de veces y bueno, recibí acoso en el metro, entonces sé que el ambiente es muy pesado, sé que la gente va muy pegadita y que los hombres abusan de ese contacto físico. Ujú. Entonces, no están cambiando la cultura de no sexualizar a la mujer, de no verla como objeto de placer, de que, bueno, ya pasan las chicas, van a ir a este vagón, pero hay que verlas. Entonces, creo que la parte de la deconstrucción por medio de la educación sería algo que de fondo, ayude a cambiar la situación. Ok, entonces mira, justo, o sea, son medidas emergentes que resuelven el hecho, pero faltan medidas de fondo. ¿Qué medidas de fondo? La educación, ¿no? Porque justo de nada sirve que pongas un vagón exclusivo, dos vagones, tres vagones, si los policías voltean a ver y es un desfile, ¿no? Este, Claro. exacto. Ok. Oye, mira, y también, te digo, son miles de preguntas, pero bueno, una era esa. Otra, por ejemplo, tú atiendes a mujeres que han sufrido de violencia y relaciones narcisistas y em, no sé si tengas como unos tipos identificados de violencia. O sea, hay tipos se habla de tipos de violencia ahora que mencionas esto de la educación. Fíjate que en secundaria e incluso en ya grados altos de primaria, como sexto, quinto, se les empieza a dar pues formación cívica y ética y demás, y se maneja, uno de los temas que se maneja son tipos de violencia. Y entonces hay desde violencia económica, patrimonial, en fin, distintos tipos de violencia, ¿no? ¿Tú manejas algo así como para que ellas, es decir, como que identificas el tipo de violencia o si tienes algunas violencias identificadas como que sufren las mujeres para poder ayudarlas y oye, te está pasando esto? Porque supongo que varía, no lo sé, pero debe variar un poco de acuerdo al tipo de violencia que sufra tu paciente o algo así. No sé si tú tengas como esas cuestiones de los tipos de violencia. Sí, es que la información en este tipo de casos es muy importante porque este, te digo que de mis grandes placeres trabajar con señoras es muy impactante que, por ejemplo, el hecho de que yo no sabía que todo eso tenía un nombre. Yo no Ellas sabía te dicen, que lo que me estaba ok, pasando tenía un nombre y que existía, ¿no? Entonces, la información es algo muy importante dentro del proceso. La información te da, este, herramientas para poder tomar decisiones de forma más consciente.
dentro del proceso, o yo explico el proceso de cómo es salir de una relación en donde hay violencia o de una relación narcisista, como el proceso de irte quitando vendas en los ojos. Porque, bueno, en una relación así hay mucha manipulación, hay mucho maltrato psicológico, violencia psicológica. Entonces, todo eso lo que hace es causar un efecto como de no ver de forma objetiva, empiezan a jugar con tu mente. Entonces, de repente hay mucha confusión, no hay un piso firme en donde pararse. Porque aparte, bueno, otra de las características es que se crea una codependencia. Entonces, la mujer suele estar como pegada a la otra persona, dependiendo de la otra persona, de su estado emocional, de lo que dice, de lo que opina. Entonces hay que recobrar la autonomía y la capacidad de ver objetivamente. Entonces, una de las formas que aporta a esto es la información. Y yo creo que las violencias más comunes son la psicológica, la económica y la física. Ok. Oye, ¿qué, qué pasó en pandemia, en la pandemia de COVID? Porque, digo, y mucho se dijo que una de las críticas y que yo también le decía al gobierno es, ok, está bien, das ejercicios para medidas para la pandemia y demás, perdón, pero ¿qué pasa con la atención psicológica? Es decir, que tú le dijeras a una mujer en un contexto machista, violento, etcétera, quédate en casa, no salgas. Oye, hubo casos de mujeres violentadas, violadas, niñas violadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo le dices a una mujer que sufre de esa situación que incluso se descubrieron infidelidades por parte de las parejas, de los hombres, resulta que, etcétera, ¿no? ¿Cómo le dices a una mujer que está en esa situación, quédate en tu casa? Me imagino que era un terror y se vio que fue un terror. Vamos, tú cómo viste y ahora como paciente, ¿has atendido gente que aún tiene secuelas y que tiene problemas y que fue víctima de violencia en pandemia? Es decir, pues, ¿cómo lo viste tú? Sí, fíjate que, y vuelvo a repetir, esto es desde mi perspectiva de lo que a mí me ha Ujú. tocado observar en consulta. El mayor, em, la mayor consecuencia que he visto a raíz de la pandemia fue en adolescentes. Los síntomas que persisten hasta hoy en día, que detonaron en pandemia y que persisten aún, han sido en adolescentes. En adultos, poco. Más bien como sí, como una referencia al mencionar en pandemia pasó tal cosa y a raíz de eso sucedió esto otro, ¿no? Como un detonador, pero no un síntoma que persista. Ha habido una que otra persona, ansiedad, que detonó ansiedad, pero bueno, creo que por la etapa de vida, los adultos, pues, en general tienden a tener más recursos, que los adolescentes para procesar las Para cosas afrontar. y que con el tiempo que ha pasado, pues ya se asentó eso que sucedió, pero en adolescentes la repercusión pues continúa. De hecho, pues sucedió en una etapa formativa, entonces creo que sí, para los adolescentes que les tocó vivir en pandemia, adolescentes y niños, este, pues sí, fue algo determinante, ¿no? En su desarrollo. Pero fíjate que una de las características que se observa en relaciones de violencia, Armando, es como, pues hay una dinámica, ¿no? Es básicamente un estira y afloja y por parte del agresor, el estar como en esta especie de juego de ver hasta dónde aguanta su víctima y soltar y después volver a captar. Entonces, es común que en la dinámica de la pareja haya situaciones que propicien que la víctima pueda resistir. ¿A qué me refiero?
te digo que estoy en zona fronteriza, entonces la pareja trabaja en Estados Unidos de lunes a viernes y solamente viene los fines de semana o tiene profesiones, es policía y trabaja, no recuerdo bien cómo trabajan, pero tantos días como que hacen guardia y después se ven un día de descanso, ¿no? Este, no recuerdo ahorita cómo le llaman. Em, es trailero, entonces se va de viaje y luego regresa, o algo que haga que no estén todo el tiempo en tensión, que no estén conviviendo como todo el tiempo por los trabajos, solo nos vemos en la noche, todo ese tipo de cosas hace que la víctima resista más tiempo. Y entonces aquí es donde viene también la parte cultural de la mujer, que hay esta percepción de que la mujer es la que debe propiciar la unión familiar. Entonces, si la mujer tiene que propiciar la unión familiar porque es el corazón, es la parte emocional, porque es la que está a cargo generalmente de la educación de los hijos, entonces se preocupa por el bienestar emocional, de los hijos, por su desarrollo, entonces las mujeres desarrollan una capacidad de resistir impresionante porque muchas de ellas creen que al resistir o aguantar todo eso están aportando a la familia. Y no debería ser así, ¿no? Todas estas etiquetas del cuidado, etcétera. Oye, híjole, em, ya casi como para ir cerrando, que no, tampoco quiero abusar de tu tiempo, No te pero preocupes. mira, muchas gracias, oye, te lo comento porque es muy, digo, a lo mejor cambia un poquito de tema, pero es ahorita muy común escuchar a Claudia Sheinbaum decir, es que le va a dar una beca a las mujeres de 60 años, y, ¿no? Y su argumento es que no debería de ser así, y no estoy de acuerdo, dice, pero las mujeres son las que nos dedicamos mayormente por condiciones de contexto y demás al cuidado de los enfermos, de los niños, etcétera. Y pasando a este punto, ¿tú cómo ves ahora el nuevo, digo, ya hablamos de toda la violencia, que la histeria y demás, ¿cómo ves tú el gobierno de una mujer que es la primera mujer en Norteamérica, etcétera? Vamos, tú como feminista, ¿a ti qué te dice? ¿Te dice algo? ¿Qué te dice Claudia Sheinbaum en torno a estos temas? Su figura, etcétera. Ajá, mira, yo no te voy a hablar en particular de ella, y no lo voy a hacer porque no, en cuestión de política, no creo tener los elementos necesarios como para darte una retroalimentación certera, pero sí, en mi opinión, como feminista, te puedo decir que creo que aporta el hecho de que haya una mujer en el poder como un referente para las generaciones que vienen atrás. Em, no tenemos la misma cosmovisión los hombres que las mujeres, sobre todo de la parte económica. Se nos educa para ser muy emocionales, muy emocionales entre comillas, porque se nos educa para ser emocionales cuando esté relacionado al amor, a la ternura, a la empatía, a la comprensión, cosas que tengan que ver con el cuidado, la amabilidad, todo esto. Porque cuando tiene que ver con la ira, con el enojo, con la frustración, este, con todo esto, pues ya es muy común escuchar, lo que pasa es que tienes tu lado masculino muy desarrollado, ¿no? Tienes una energía masculina muy desarrollada y eso no está bien. Entonces, por ejemplo, en cuestión económica, el hecho de pensar en dinero muchas veces nos hace sentir culpables porque, ay, es que las mujeres son bien interesadas, nada más se la pasan pensando en el dinero, etcétera. Entonces,
El pensar en una forma objetiva, en tener bienes materiales o en construir es algo que causa conflicto para muchas de nosotras. ¿Por qué? Porque casi siempre es el referente, el esposo o el papá, los que tienen derecho, ¿no? Y es así como que, ay, qué sencillo, desde la cosmovisión de los hombres, ay, qué sencillo, pues miras esto y aquello. Sí, pero tú no estás luchando con tu mente. Em, y aquí hay dos ideas, espero que no se me vayan. No se trata de un hombre físico que venga y necesariamente te violente. No es que Juanito vino y me dijo, muchas veces sí sucede, pero a veces no necesita venir nadie. Es la educación que tenemos nosotras, a veces la que interfiere en nuestra mente, en nuestras decisiones, en nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto. Muchas veces nadie tiene que venir a decirte algo para que sientas inseguridad o más carga o más responsabilidad. Y yo creo que algo positivo que podrían hacer los hombres es reflexionar en esta parte. No es que tú lo estés causando, por ejemplo, te voy a utilizar de ejemplo a ti, no es que Armando estés causando algo en específico, pero si tienes pareja, por ejemplo, y ves que a tu pareja le conflictúa algo, tener un poco de empatía que en la educación ella trae un chip diferente al tuyo y que tiene que luchar con eso. Por ejemplo, la carga mental en el hogar. Es que relájate, nadie te está pidiendo que la casa sea perfecta, o sea, no pasa nada si descansas, mujer, o sea, no exageres. No, sí, alguien te está exigiendo toda la educación cultural y el chip que se trae, porque nadie tiene que decirte que tu casa está sucia. Tú te sientes culpable por no poder con todo, por no poder con los hijos, con la limpieza, con esto, con aquello. Es una autoexigencia que ya está integrada por lo que se supone que debería de hacer una buena mujer. Entonces, muchas veces sí hay un hombre que hace algún comentario, dice algo, pero en muchas ocasiones no es necesario. Es parte de la cultura y el hecho de que haya comprensión por la otra parte, pues es algo que puede aportar. Ahora, para no perderme del tema, este, creo que es positivo porque va a ser un referente de ella pudo. Yo no te voy a decir que es la candidata perfecta, ni mucho menos, y no sé cómo vaya a ser su gobierno, pero lo que sí sé es que va a ser un referente de que una mujer ya estuvo ahí. Lo haga bien, lo haga mal, ya cambió algo. Y por ese simple hecho creo que va a ser significativo. Oye, pues es un bonito cierre. Digo, a mí me gustaría ver a una, después, ¿no? A una persona con discapacidad en la presidencia, en silla de ruedas, porque, mira, y justo el tiempo, porque casi no, pues no se ha visto eso, a una persona de la comunidad LGBT como presidente, ¿no? Este, y vamos, la idea es, si ya estamos en este paso, o sea, yo tampoco tengo idea de cómo vaya a gobernar, espero que lo haga bien. Em, eh, pero si ya estamos en este paso de, bueno, ya está la primera mujer de Norteamérica en la presidencia, porque no solo es México, es toda Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, y es una de las pocas mujeres que van a gobernar el mundo en este tiempo que viene. Son muy poquitas todavía. Bueno, pues vamos a movernos hacia que ahora esté una persona con discapacidad, porque así como tú lo dices, ser mujer, piensas como mujer es muy diferente, tienes una realidad y una visión muy diferente a que no tienen los hombres. También eso hay que entenderlo, ¿no? Eh, eh, y digamos, movernos hacia que una persona con discapacidad esté gobernando, pues eso también es otra visión de la realidad que va a cambiar y va a reivindicar a muchas personas que, incluso yo mismo, ¿no? Sufrimos de discapacidad y que va a ayudar a muchas cosas, ¿no? Entonces,
Digo, yo espero que no venga alguien de, no sé, de ultraderecha. Y yo le decía a un compañero que justo igual le entrevisté, oye, ahí sí va a haber un retroceso real de derechos humanos, porque, o sea, no, no, em, esperemos que no pase algo así y que nos vayamos a mejor, ¿no? Para seguir en este avance. Y pues bueno, estamos a la expectativa de ver qué sucede. Esperemos que no nos arrepintamos ni nada por el estilo. Los mejores deseos. Oye, yo por mi parte te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo, que estés platicando de todo esto, porque la gente que lo vaya a ver va a decir, ah, claro, yo caigo en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, ¿no? Igual yo te podría decir, digo, pues ya igual no tenemos mucho tiempo. Si quieres otra plática, hacemos con todo gusto, pero igual esto viene desde textos sagrados de la Biblia, ¿no? O sea, el Génesis, cosas por el estilo. Es decir, es toda una cultura, como dices, libros y libros y libros, y ya, incluso en la filosofía, pocas mujeres, salvo Hannah Arendt. O sea, vamos, no pocas mujeres porque no estén ahí, sino porque se les invisibilizaba. Entonces es cuestión cultural, te digo, desde los griegos la histeria está ahí, y se ha retomado. Un dato curioso es, una de las razones por las cuales no se le daba el voto a la mujer, por lo menos en nuestro país, es porque se pensaba que, bueno, es que el marido ya decidió y lo que decide el marido, la mujer suele acatar lo que dice el marido, ¿no? Oye, ¿qué sucede, no? Pero entonces es por eso te digo, este video es muy importante. Oye, voy a poner tus datos por si alguien te quiere contactar, en la descripción del video y que pueda comunicarse contigo. Y porque hay mujeres ahora, mientras hablamos, que sufren de mucha violencia, ¿no? Uno no lo ve, pero ahí está. Entonces, pues qué bueno, yo de veras te agradezco mucho porque es como una ayuda muy grande y te felicito, te reconozco mucho, agradezco mucho tu labor porque de veras que se necesita muchísimo. Muchas gracias, Anayeli. Muchas gracias, Armando. Gracias por la invitación, por este espacio. Yo fascinada de hablar de esto. Tengo la fortuna de tener un trabajo, que no solamente es un medio que me permite vivir, sino también es un medio que me permite crecer como persona y que disfruto muchísimo. Así que yo encantada de compartir todo esto. Y ya para cerrar, esto que me preguntabas de Claudia y estos comentarios que haces. Me recuerda mucho este argumento de algunos hombres de si vivimos en un matriarcado en México, en la casa, ¿qué se hace? Lo que la mamá dice, y etcétera. Bueno, pero no todo gira en torno al hogar y no todo gira en torno a los hombres. Lo que se quiere es otros espacios que no solamente tengan que ver con la maternidad, sino poder ser líderes en otros aspectos como el ser presidente. Entonces no se trata de quién dice cuándo se lava la ropa sucia o qué se va a comer el día de hoy, sino tener más oportunidades para elegir.